Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder no verlos, pero poder estar con ustedes este domingo. Es una bendición poder estar con ustedes en sus hogares a través de este medio. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Déjenme darles algunos anuncios. Hemos estado orando por nuestro hermano Juan Valle y damos gracias a Dios porque está mejorando nuestro hermano. Visité a nuestra hermana Dalila esta semana pasada y gracias a Dios que ya está, él más bien está haciendo mucho mejor. También nuestra hermana Ceniceros, no se nos olvide orar por su hija, que el Señor la ayude a seguir recuperándose para que pronto ellos estén en casa. Vamos entonces, hermanos, a entrar en la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 4. Si están conmigo, amén. Dice la Escritura lo siguiente, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Amén. Oremos. Señor, te pedimos tu bendición este domingo sobre las familias de nuestra iglesia. Te pedimos que tú nos ayudes, que tu misericordia y tu gracia nos acompañe. Gracias por estar presente con nosotros. Gracias por fortalecernos y por haber cuidado de la salud de los hermanos de nuestra congregación. Gracias porque tus misericordias son evidentes cada día. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, ahora quiero predicar a nuestra iglesia sobre el hecho de el conocimiento que tenemos de Cristo Jesús y cómo ese conocimiento de Él debe de afectar la totalidad de nuestra vida. Es muy importante para nosotros saber que qué entendemos, qué conocemos de Jesucristo afecta toda la vida. Esta semana y la siguiente semana vamos a estar, no el domingo que viene, porque ese es el sermón Día de las Madres, y vamos a tener una celebración especial ese día para las madres, pero el siguiente domingo después de estos, todos los domingos los ocuparé para hablarles a ustedes y comunicarles a ustedes que conocer a Cristo, cómo eso se relaciona con todo lo demás de nuestra vida. Ahora lo que quiero hacer es que quiero enfocarme en este tema, el creer correctamente o creer bien y vivir bien. Estas dos cosas, que creemos y cómo vivimos, son temas muy importantes. Como ya les he explicado en los últimos sermones, Pablo aquí está preocupado por el bienestar de la iglesia, los hermanos en Filipos. Él está hablando con ellos, él les está hablando de los propósitos de Dios en medio de la tribulación y la dificultad. Les dice que los propósitos de Dios no pueden ser detenidos. Entonces también ayer, pues el domingo pasado estudiamos del libro de Filipenses capítulo 2 y hablamos de tener la mente de Cristo, ¿verdad? Una mentalidad de humildad y una mentalidad que nos guarda y conserva la unidad de la iglesia. Ahora lo que quiero hacer es enfocarme en estos dos temas, porque Pablo no solo se preocupaba por que los hermanos tuvieran la misma mente y estuvieran unidos, una mentalidad de humildad, sino que también se preocupaba por el bienestar espiritual de ellos. Y esto se manifiesta en dos diferentes maneras. En primer lugar, se preocupa porque ellos tengan un conocimiento correcto de lo que son las doctrinas fundamentales de la salvación, cómo somos salvos, y también quería estar seguro de que ellos estuvieran viviendo bien y que no se desviaran de la piedad y de la vida cristiana como debe de ejercerse. Entonces, ese va a ser el tema de hoy.
Y lo que voy a hacer es que simplemente quiero enfocarnos, ir versículo por versículo esta semana y en 2 semanas, y vamos a estar enfocándonos en las escrituras de Filipenses capítulo 3. Dice la escritura lo siguiente en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Noten que lo primero que Pablo hace es que Pablo les dice a los hermanos que él está repitiendo en esta epístola que les está escribiendo cosas que ya les había dicho antes. Él está repitiendo instrucciones y advertencias que él ya les había dado. Mucha de la predicación es así, ¿verdad? Venimos a la iglesia y oímos repetidamente exhortaciones a la santidad, advertencias de doctrinas falsas, exhortación a vivir en la fe, a orar, a buscar a Dios. Los mismos temas se repiten y es importante porque la repetición es una de las maneras en que estas verdades, estas ideas se van concretando en nuestra mente y en nuestro vivir. Así que lo que Pablo está haciendo, se está repitiendo y también está memorializando, está escribiendo su enseñanza ahora en esta epístola que él envía a los hermanos filipenses. Él quiere impresionar en la mente de ellos unas cosas importantes, particularmente en el capítulo 3. Quiere impresionarlos de que ellos deben de vivir una vida cristiana segura, dentro de unos márgenes que los van a guardar a ellos en seguridad. Esta es una preocupación de Pablo. Él se va a preocupar por 2 cosas. Se preocupa en este capítulo 3 por las enseñanzas que ellos tienen de la salvación, cómo son salvos. Y en segundo lugar, al fin de este capítulo, él se preocupa porque ellos estén viviendo una vida de santidad. Y esto es lo que ocupa la atención de Pablo. Ahora, en el versículo 2, miren lo que dice Pablo. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esto es muy interesante, la manera en que Pablo se expresa. Porque esa palabra guardaos o guárdense, no tengan cuidado, simplemente significa esto. Estén en alerta o literalmente prendan sus ojos. Él está llamando a los hermanos en Filipos a que estén alertos, a que no haya una actitud de indiferencia, no importa. Nos debe importar y debemos estar muy alertos como congregación a las cosas que creemos y las cosas que practicamos y vivimos. Todos debemos de examinarnos, todos debemos de cuidado. No solo de nosotros mismos, las cosas que creemos y vivimos y practicamos, sino también cómo enseñan otros y cómo viven otros. Hoy es un día donde el internet está saturado con maestros, con toda clase de enseñanza. Y nosotros debemos de estar alertos, tener mucho cuidado, tener los ojos bien abiertos, bien despiertos para discernir entre lo que es sana y lo que no es sana doctrina. Ahora noten la palabra que Pablo usa para describir a estos maestros que no están, que son mutiladores, dice él, de la carne y que son malos trabajadores o malos obreros. Miren cómo los describe. Dice, guardaos de los perros. Esa palabra es muy ofensiva, ¿verdad? Llama usted a una persona un perro y se va a ofender, pero creo que lo que más bien Pablo tiene en mente, no nomás ofenderlos, él no quiere necesariamente ser eso, sino que él está queriendo describir, usando la palabra más bien perros, porque un perro para los judíos era algo considerado impuro, era un animal que era sucio, no era limpio, era un animal considerado por los judíos impuro. Ahora, para todos ustedes que tienen perritos y mascotas por allí, que aman sus mascotas, yo sé que ustedes no los consideran ni impuros ni sucios a los perritos. Está bien, no estoy hablando de sus perritos, estoy hablando de una mentalidad que existía en los judíos en el tiempo de Pablo. Los judíos
consideraban a los animales, los perros, como animales impuros. Es más, un insulto que se daría a un judío sería llamarle un perro, porque era llamarle como un gentil, y los gentiles pues eran considerados como perros o como personas impuras por la práctica de su vida y otras cosas. Entonces, creo que Pablo está usando esta palabra para subrayar el hecho, la impureza de los maestros que estaban motivando a los filipenses a tratar de confiarse de las obras como un medio para agradar a Dios. Es decir, Pablo se está preocupando porque él entiende que la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe, no por medio de las obras. Y cualquier cosa que vaya a cambiar esa enseñanza, que vaya a tratar de persuadir a los hermanos a que confíen en las obras de la carne, en el comportamiento como un medio para adquirir la salvación, Pablo se pone inmediatamente a la defensa. Estos perros, como los llama Pablo, perdonen la expresión, eran maestros que estaban cambiando la doctrina de la salvación, y eso preocupaba a Pablo bastante. Y él, pues viendo que el fin de su vida ya estaba cerca, se preocupa por afirmarlos y decirles: no se dejen persuadir de personas que dicen que la salvación es por otro medio y no por la fe. La verdad es que nosotros como cristianos somos salvos solo por Cristo y solo por la fe. Nosotros confiamos en el Salvador, Jesucristo nuestro Señor, y es esa fe en Él que nos salva. No nuestras obras, no nuestro buen comportamiento, eso no nos salva. La verdad es esta, que el legalismo no es respondiendo al don de Dios, al don de la gracia por hacer buenas obras. Eso no es legalismo. Legalismo no es hacer lo que debemos de hacer porque hemos sido redimidos. Eso no es legalismo. Legalismo tampoco es instruir al pueblo de Dios que deben de vivir piadosamente porque Cristo los ha salvado del pecado. Eso no es el legalismo. El legalismo es enseñarle al pueblo que su salvación depende de sus obras. Y eso nunca es cierto. Miren lo que Pablo dice en el versículo número 3. Porque somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa frase, confianza en la carne, es muy importante. Se menciona 3 veces, 2 veces, pero 3 veces en realidad en estos versículos. Esa idea de confiar en la carne se relaciona con lo que estos maestros estaban queriendo motivar a los filipenses a hacer, que era confiar en algo más que la fe y la gracia de Dios y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros para adquirir la salvación. Entonces Pablo dice que estas personas que confiaban en la carne estaban cometiendo un grave error. Miren, Pablo enfatiza y él dice: estas personas, maestros, que según están diciendo que podemos ser salvos por tener confianza en la carne, por nuestro comportamiento, nuestras obras, estas personas, él entonces se pone en contraste, en comparación con ellos. Se dice: si alguien tiene razón de por qué confiar en la carne, yo soy esa persona. Miren conmigo, por favor, el versículo 4. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, según estos maestros, yo más. Entonces da sus credenciales: con circuncidado al 8º día, del linaje de David, del tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo presenta sus credenciales y él dice: estos maestros que están diciendo que debemos de confiar en la circuncisión o debemos de confiar en las obras de la carne para ser salvo, ellos no tienen en qué confiarse. Si alguien se puede confiar, soy yo, que tengo todas estas calificaciones,
todas estos credenciales que hablan de mi derecho, de mi habilidad de poder confiarme en las cosas que yo he tenido, en mi linaje, en mi compromiso con la Biblia, en mi justicia en cuanto a la ley. Si alguien se va a jactar, yo tengo derecho de jactarme. La razón que él dice esto es porque eso es precisamente lo que él no hacía. Aunque si alguien tenía derecho, él tenía derecho, lo que él está diciendo, nunca lo haría. Yo nunca me confiaría en la carne, porque la salvación no es por obras, no es por nuestro buen comportamiento. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Es interesante, noten el contraste que Pablo crea en el versículo 3. En el versículo 3 él dice esto: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él quería un contraste, ¿no? Un contraste entre los mutiladores de la carne, un contraste entre los que él llama perros, un contraste en los que enseñaban que la salvación no era nomás por la gracia de Dios, sino también por nuestro buen comportamiento. Él quería un contraste entre los que confiaban en la carne y nosotros, que sí somos circuncisión. No necesitábamos el hecho físico de la circuncisión, pero espiritualmente Dios había circuncidado nuestros corazones. Nosotros en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, dice Pablo, en la carne. ¿Sí notaron el contraste? Confianza en la carne y no tener confianza en la carne, sino poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Esto es la esencia de lo que Pablo, el mensaje esencial que Pablo está rechazando. Nosotros confiamos en Cristo. Rechaza la idea de que el cristiano confía en cualquier obra de la carne. En esencia, la fe cristiana, Pablo está diciendo, se practica en espíritu y en verdad. Nosotros no estamos externalizando nuestra fe como lo hacían los judíos. Nosotros nos enfocamos en Cristo. Nosotros no estamos limitados a ciertos ritos y hechos religiosos como la circuncisión, ofrecer sacrificios y otras cosas. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros no estamos limitados a adorar a Dios solo en el templo. Recuérdense que cuando se construyó el templo de Salomón, Salomón dijo: cuando esté tu pueblo disperso y miren hacia el templo, entonces tú escuchas sus oraciones y restáuralos a su lugar. Pero nosotros no miramos hacia el templo, dispersos o unidos, cual sea nuestra situación o nuestra circunstancia. Nosotros somos adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Donde quiera que estemos, cual sea nuestra circunstancia, estemos en el templo, estemos dispersos por donde quiera, estemos en persecución, seamos libres, sea cual sea nuestra situación, lo que Pablo está enseñando es esto. Somos pueblo de Dios y no confiamos en la carne. Nosotros confiamos en Cristo y servimos a Dios en espíritu y en verdad. Esto es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Él le dijo: ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Nosotros adoramos al Padre. Porque nosotros sabemos la salvación, conocemos la salvación de Dios. La salvación viene del Señor, es de los judíos. Jesús entonces le dijo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, donde quiera que estén, en cualquier momento. Pablo estaba preocupado para que los filipenses pudieran ver a Cristo como aquel que había completado todo lo necesario para la salvación. Y esto ocupa estos versículos, estos momentos. La segunda cosa que preocupa a Pablo, o que ocupa la atención del Pablo, se encuentra en la porción de la Escritura que comienza con el versículo 17 en adelante.
Pablo está preocupado no solo por lo que creían con respecto a la salvación los filipenses, y eso obviamente tenía una reflexión sobre Jesucristo. Ese conocimiento, esos pensamientos, esas doctrinas afectaban cómo ellos iban a mirar a Jesús, el Salvador del mundo, si había hecho todo lo necesario para salvarlos sin tener que necesitar y confiar en algo más o no. Eso reflejaba algo sobre nuestro Señor. Pero también Pablo se está preocupando por cómo viven los filipenses, porque entre ellos había cristianos que vivían desordenadamente. La teología los llama antinomians, anti en contra o sin, y nomas, la palabra griega que es ley, sin ley. Eran personas entre los filipenses que vivían descuidadamente. Ellos enseñaban la salvación por medio de la fe, se cree, no se sabe muy exactamente qué es precisamente lo que creían, pero se sabe que decían creer en la salvación por la gracia, pero por el otro lado vivían muy desordenadamente, diciendo que la gracia cubría todos los pecados y es que no importaba si pecaban o no. Y es más, entre más gracia enseñaban ellos, más pecado, más gracia recibían ellos. Qué distorsión tan más terrible de la gracia de Dios, de la enseñanza de Dios, y qué distorsión tan más terrible de Dios mismo, quien es santo y quien es puro. Ahora hay cristianos que piensan de la misma manera. Ellos piensan que su comportamiento no importa, lo que importa es la gracia de Dios. Al fin de todas las cosas, Dios perdona de cualquier manera. Para ellos el pecado es algo en que ellos participan sin consecuencia, pero no es así. El pecado viene con consecuencias. Nosotros tenemos que vivir una vida de santidad y una vida de pureza, porque esa clase de vida es la única que refleja el Dios que nosotros servimos, a Jesucristo. Nosotros adoramos al Padre y nuestro Padre, Él es santo. Miren lo que dice Pablo a los filipenses con respecto a la conducta que ellos deben de llevar a cabo. Versículo 27 del capítulo 1 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Consideren eso. La exhortación de Pablo a los hermanos filipenses es: pórtense en una manera digna, hermanos, pórtense en una manera digna. ¿De quién? Del honor de mi familia, del honor de mis padres para respetar. No. Hay un personaje mucho más superior, mucho más preeminente que nuestra familia y nuestra reputación y lo demás. Nosotros no nos portamos bien porque nosotros queremos tener una buena reputación en la comunidad. Nosotros nos portamos bien porque Cristo merece esto, porque por nuestra adoración y nuestro compromiso con el Señor. Pablo dice otra vez: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. La gracia de Dios que nos salvó, el mensaje de un Cristo crucificado y resucitado amerita cierta clase de vida. Y es a esto que Pablo los exhorta. Su deseo para los filipenses es que ellos vivieran una vida de santidad. ¿Qué pastor, hermanos, no desea eso para la congregación que él lidera? ¿Qué pastor no va a anhelar que su congregación, los hermanos de su congregación, vivan una vida de pureza y de santidad? Es algo que tenemos en común todos los siervos de Dios que servimos a Dios con temor y temblor. El deseo del pastor Pablo era que ellos vivieran una vida resplandeciente en un mundo profundamente oscuro. Escúcheme, es importantísimo que nosotros vivamos bien, porque cómo vivimos refleja algo, afecta de una manera u otra la reputación de Dios. Si nuestro comportamiento glorifica a Dios,
Entonces también es cierto que el comportamiento de un cristiano puede denigrar el nombre de Dios. Al pueblo del Señor, de Dios Israel, de tiempo a tiempo Dios les reclamaba esta terrible situación, que ellos estaban comportando de cierta manera que traía descrédito al nombre de Dios. Esto ha sucedido también a lo largo de la historia cristiana, donde personas que se llaman cristianos han traído descrédito, haciendo toda clase de mal, toda clase de pecado. Han traído descrédito al nombre de Dios. Pues Pablo se preocupa por eso y le dice a los filipenses que ellos deben de tener cuidado, que no deben de dar atención. Miren conmigo lo que dice el versículo 17 del capítulo 3. Dice la escritura aquí que los hermanos deben de seguir el ejemplo de Pablo como deben de seguir el ejemplo de aquellos que seguían el ejemplo de Pablo. Versículo número 17. Allí lo dice. Esta es una frase muy importante, porque lo que vemos aquí en esta porción de la escritura es que Pablo está diciendo que en la iglesia hay y siempre ha existido ejemplos dignos de seguir, ejemplos dignos de imitar, pastores y hermanos y hermanas y jóvenes, personas comprometidas con Dios, que aman a Dios. Y cuando uno mira esa clase de vida, nosotros debemos de imitarlo y decir, así yo quiero vivir, así yo quiero ser. Esa clase de fe. Hombres como el hermano Victoriano Prado, hombres como el hermano Pastor Carlos Obeso, hombres en nuestra comunidad cristiana que podemos ver con admiración y decir, esa es una fe digna de imitación. Nosotros tenemos y siempre hemos tenido en la iglesia personas a quien seguir. Pero la otra cosa es verdad también, que en la iglesia han existido también ejemplos que no son tan buenos ejemplos. Ejemplos donde personas que, no estoy hablando de personas que cometen errores, todos cometemos errores, pero estoy hablando de personas que viven descuidadamente, que ponen por un lado la justicia, que no les importa tanto vivir en rectitud delante de Dios. Viven a su manera, viven a su paso, viven como ellos mejor les parece. Pablo nos advierte y le advierte a los filipenses que estos son enemigos de la cruz. Noten, hermanos, en el versículo número 18, que allí Pablo los llama enemigos de la cruz. Esto es una frase bastante fuerte, pero es una importante. Quiero que miremos Filipenses capítulo 3, versículos 17 en adelante, que he estado mencionando. Miren, veamos por favor. La Biblia dice esto: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Entonces, interesante, ¿no? Porque Pablo, cuando él habla a los filipenses de estos hermanos que no son un buen ejemplo para la grey, estos hermanos que viven desordenadamente. Otra vez, repito, esto es muy importante, no estoy hablando de personas que cometen errores todos los cometemos, pero estoy hablando de gente que decide vivir en una vida desordenada, que no son un buen ejemplo. Tienen 4 características. La primera es, se encuentran estas características, hermanos, en el versículo número 19, 18 y 19. Lean conmigo, dice: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Quiénes son estos enemigos de la cruz? El fin de los cuales será perdición. La primera característica de estas personas es que el fin de sus vidas es perdición. Y esto no es una referencia al infierno, al juicio eterno,
Simplemente es una descripción de la dirección en que la vida aquí los está llevando. ¿Usted nunca ha observado una persona que usted ha pensado, si sigue en ese camino, esta persona va a la ruina? Eso precisamente es a lo que Pablo se está refiriendo aquí. El fin, la dirección de sus vidas iba a ser su destrucción. La siguiente descripción de Pablo de esta persona es que su Dios es su vientre, su estómago. Y esto está describiendo una de dos o quizás dos circunstancias. Personas que guardan dietas tan estrictas, que no van a violar por razones religiosas, no van a violar en ninguna manera sus leyes de dieta. O más bien, también la otra opción es que se está refiriendo a los deseos carnales de estos hermanos, donde ellos no se prohibían ningún gusto. Es más, estos hermanos se deleitaban en cada clase de placer. Estos que se llamaban hermanos vivían desordenadamente, no negándose a sí mismos ningún gusto. La Biblia dice, se refiere a su vientre, y esa palabra vientre lleva consigo la idea de deseos y pasiones sensuales más bien. La gloria, dice la Escritura en el versículo, de ellos es su vergüenza, es decir, cuya gloria es su vergüenza. Esta es la tercera característica de estas personas. Es interesante cómo el comportamiento de algunas personas, para ellos puede parecer muy bien, y todos los demás pueden ver qué penoso comportamiento. Esto puede suceder en una familia, puede suceder en una persona, puede suceder en una cultura. Hay culturas enteras que han adoptado comportamientos penosos y vergonzosos como la norma de la cultura. Por ejemplo, en las culturas indias, aunque eso ya está cambiando, la idea de que hay diferentes clases de personas, entre las más indignas, los intocables, y las personas más privilegiadas, los sacerdotes. Y así, esa cultura toda está establecida sobre diferentes niveles de dignidad y de honor y de vergüenza. Uno mira eso de a lejos y dice, qué terrible cultura, qué terribles prácticas, qué pena, qué vergüenza. Pero aquellos envueltos en esa cultura lo miran como algo muy normal. Lo mismo puede suceder en la vida cristiana, donde participa una persona de cosas que son penosas, y todos lo pueden ver, menos él. Su gloria es su vergüenza. En cuarto lugar, la Biblia describe a estas personas de esta manera. En el versículo 19 dice dice que solo piensan en lo terrenal. Estas personas no tienen mentes espirituales, no tienen la mente de Cristo, solo piensan en cosas de la tierra. No pueden ver ni viven como si hubiera una eternidad. Ahora, Pablo ve estas dos cosas. Ve que había maestros que estaban enseñando doctrinas falsas con respecto a la salvación. Y entonces él ve a personas que se llamaban cristianos, que estaban viviendo desordenadamente. No había una transformación, un cambio en sus vidas. No vivían conforme al orden de Dios. Estaban conformes en vivir de esa manera. Y Pablo entonces crea un contraste aquí, ¿verdad? Y es lo que vamos a estudiar en más rasgos, en más detalles en 2 semanas. Pero Pablo aquí sí nos va a enseñar a nosotros, y al fin de este mensaje, al terminar ya, yo les traigo a las mentes de ustedes que lo que trae balance en una vida donde hay diferentes posibilidades, donde uno puede creer cosas que no son correctas con respecto a la salvación y con respecto a Cristo, donde uno puede vivir una vida cristiana en una manera desordenada,
que no glorifica a Dios, sino que más bien trae descrédito a Él. Lo que a nosotros nos mantiene en balance, lo que a nosotros nos mantiene bien encaminados en los caminos de Dios, es lo que Pablo describe en el versículo número 10. En el versículo 10, Pablo dice esto, que el deseo de Él, la pasión de Él, no era el estómago, no eran sus pasiones humanas, era una persona. Miren lo que dice Pablo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es interesante, ¿no? Que la ambición de Pablo, la pasión de Pablo, que debe de ser la nuestra, es conocerlo a Él. La persona que se desvía por doctrinas erróneas, la persona que cree que Jesucristo sí proveyó un camino para la salvación, pero también depende de nosotros, de nuestras obras y nuestro comportamiento, el ser salvo. Para la persona que cree que sus pasiones, que sus deseos humanos, carnales, van a ayudarlo a él a progresar o a vivir la vida cristiana. En contraste a esa clase de vida y esa clase de conocimientos está Pablo, que dice: mi ambición, mi deseo, mi conocimiento es Él. Lo que yo quiero conocer, mi anhelo, mi deseo, no son por estas cosas materiales. Mi deseo es conocerlo a Él. Esto en realidad describe bien lo que es la pasión de la vida cristiana, lo que yo le estoy invitando a usted a experimentar y a conocer. El mensaje del Evangelio es sencillo. Cristo Jesús vino a este mundo y Él murió por nosotros. Dio todo por nosotros. Si hubiera sido un hombre nada más, hubiéramos pensado qué noble hecho. Pero no fue eso. Jesucristo era Dios mismo, revestido en carne, el Hijo de Dios, aquí entre los hombres. El santo Dios que nos amó tanto, que Él fue a la cruz del Calvario, como describe Pablo en Filipenses 2, y entregó su vida por nosotros. Ese hombre es digno de que nosotros lo conozcamos, de que nosotros lo persigamos, de que Él llegue a ser el deseo más grande de nuestra vida. Yo te invito a ti en esta tarde que cierres tus ojos, inclines tu rostro allí donde estás. Y si tú no conoces a Cristo Jesús como tu único Salvador, yo te invito en este momento que te arrepientas de tus pecados y que tú declares a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor y que entregues por completo tu corazón a Él. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Te invito a orar. En el nombre de Jesús, Señor, te presento a cada persona que está escuchando mi voz. Te pido que los bendiga, los ayudes, los fortalezcas, que la palabra de fe entre a sus corazones. Ayúdanos a creer y a confiar en el único Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Que esas personas que ahorita están sintiendo convicción entreguen sus vidas por completo a ti, y para que ellos, Señor, habiendo tratado con el problema de sus pecados, puedan conocerte como nosotros también te hemos conocido. Puedan vivir por ti como también nosotros vivimos por ti. Bendice a las familias de nuestra iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Mi deseo es que la gracia de Dios esté con ustedes y que disfruten una excelente semana. Hermanas, la semana que viene, feliz Día de las Madres. Nos veremos entonces. Dios les bendiga.